Marcos 14:72, el último versículo de este capítulo de Marcos 14. Lo vamos a leer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Amén. Y hermanos, durante la semana y antes de venir a la iglesia, pídele al Señor que le hable y que use el predicador, cualquiera que sea yo o sea cualquier otro, pero pídele al Señor que le hable. Amén. Dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, le damos gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros, los testimonios, nos anima, Señor. Y Padre, una vez más nos ponemos en sus manos para pedirle su misericordia en cuanto a meditar en su palabra. Que usted guíenos, usted denos entendimiento, Señor. Y sobre todo, Padre, usted haga prosperar su palabra en nuestros corazones de tal manera que usted pueda ver el fruto que usted espera ver en nosotros. Le pido que usted me ayude, Señor, que usted me permita ser un instrumento en sus manos, y suya es de antemano, Señor, la honra y la gloria. Gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice que, y pensando en esto, lloraba. Nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie que no conozca la historia. El Señor le dijo a Pedro que, cuando Pedro le dijo que él estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él y todo esto, el Señor le había dicho a Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya vas a negarme 3 veces. Y así fue. Cuando el Señor fue ahí, lo llevaron a ese juicio ficticio que le hicieron ahí, que no era auténtico. En ese lapso Pedro negó al Señor 3 veces. La tercera vez oyó que el gallo cantó, y entonces Pedro lloraba. ¿Qué es por lo que Pedro lloró? Por haberlo negado, pero más específicamente, ¿qué hizo Pedro contra Dios? Perdió la fe. Le falló a Jesús. ¿Cómo decimos nosotros cuando le fallamos a Jesús? Pecamos contra Dios. Yo quiero hacer una reflexión de esto. Muchas veces y por diferentes razones lloramos. A veces nos tratamos de ser fuertes, ¿verdad? Y no, yo no lloro, y soy bien macho. Esa es la cultura que tenemos de que ¿por qué tenemos que llorar? Y quiero que reflexionemos en por qué las lágrimas delante de Dios son importantes. Y yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? Usted solo con Dios, derramando su alma, derramando su corazón delante de Dios. Y más aún, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado con Dios? Nosotros, al igual que Pedro, hermanos, le fallamos muchas veces, aunque Dios nos ha dicho que no hagamos aquellas cosas, o que sí, y le fallamos muchas veces. Pero el problema no está en sí, Dios no está impresionado en sí en que fallemos. Él sabe que somos carne y que fallamos.
El problema es que no nos arrepentimos delante de Dios por nuestros pecados. Cuando Él dice en 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, también agrega y dice, y para limpiarnos de todo mal. Pero ¿por qué no está sucediendo eso en el cristianismo? Nuestro acercarnos a Dios o nuestro arrepentimiento con Dios es, si es que hay, es muy ligero. No va respaldado por una carga de pecado contra Dios. No nos sentimos mal realmente porque le fallamos a Dios. Simplemente estamos siguiendo una fórmula de decir, oh Dios, pues sí, soy pecador, oh Señor, perdóname, oh sí, mentí, Señor. ¿Sí? Es que tú sabes, Señor, se me sale de repente y ya. Hasta muchas veces tratamos de argumentar que nosotros pecamos porque somos víctimas. Y eso no es cierto, hermano. Si pecamos, somos ofensores, no somos las víctimas. Y si ofendemos a Dios, estamos ofendiendo al Rey de Reyes y estamos ofendiendo a quien entregó su vida y su sangre por nosotros, a quien nos compró con su sangre preciosa. Y qué triste es, hermanos, que nos acerquemos a Dios de una manera tan light. Las lágrimas, cuando venimos a la presencia de Dios, reflejan de un corazón tierno. Cuando yo estaba en el mundo, pues era como cualquier mundano, ¿eh? Que creía en las cosas del mundo y también creía en que el hombre pues no debía llorar y que las lágrimas eran un símbolo de debilidad. Eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Y así pensaba. Pero me pasó algo cuando yo empecé a llegar a la iglesia y empecé a escuchar la palabra de Dios. Entonces me daba mucho por llorar, al grado de que, como venía arrastrando aquello del mundo, yo le llegué un día a pedir a Dios, Señor, yo no quiero llorar. Y le voy a compartir que fueron los días más tristes de mi vida cristiana en aquellos primeros años de cristianismo. Cuando nos negamos a derramar lágrimas delante de Dios, se seca el corazón, hermano. Porque las lágrimas vienen de un corazón tierno. Y se endurece el corazón. No hay nada que riegue el corazón. Las lágrimas tienen el efecto de salir por los ojos, pero volver a venir al corazón. Y cuando salen por los ojos, riegan el corazón de aquel que está llorando. Lo que quiero decirles es que nuestra relación con Dios no está bañada de una verdadera entrega hacia Él. Por eso, hermanos, no progresamos espiritualmente. Por eso quedamos estancados en cierta área de nuestras vidas y ya no progresamos, porque no tenemos más progreso en la comunión con Dios. También las lágrimas muchas veces reflejan que hay un verdadero arrepentimiento. No es una regla, pero muchas veces las lágrimas reflejan un verdadero arrepentimiento. Yo he visto ganando almas personas que compartiéndoles el evangelio derramaron en lágrimas. Y yo decía, bueno, pues les invitábamos a la iglesia, aceptaron a Cristo y han aceptado a Cristo llorando. Y al siguiente día vamos por ellos y ya no quisieron venir a la iglesia.
Y uno dice, bueno, pues no fueron sinceros, ¿verdad? Derramaron lágrimas nada más porque estaban cargados, pero no había unas lágrimas sinceras de arrepentimiento delante de Dios. También, hermanos, reflejan sensibilidad, la sensibilidad del corazón, amén, de otras cosas también, pero reflejan la sensibilidad de nuestro corazón y reflejan humillación. Cuando estamos llorando delante de Dios, entonces nos estamos humillando delante de Dios. No puedo ir a Dios y decirle, bueno, Dios, pues te estoy pidiendo esto, pero pues total, haz lo que te dé la gana. Pues no, ¿verdad? Siempre olvido el nombre del rey que le llegaron con el aviso. Creo que fue Isaías que llegó con el aviso que le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. ¿Cómo se llama? Ezequías. Ok. Cuando Ezequías ni siquiera se bajó de la cama, dice que se volteó, ¿verdad?, hacia la pared y empezó a suplicar a Dios y empezó a llorar delante de Dios. Dice que Dios miró sus lágrimas y le dijo, ok. Todavía no salía del patio el profeta cuando Dios le dijo, regrésate, dile que le voy a añadir 15 años más, que ya mire sus lágrimas. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste nada más como una fórmula y ya. Pero se nos olvida rogar y se nos olvida realmente suplicar y derramar lágrimas delante de Dios. Las lágrimas de arrepentimiento, hermanos, son por el resultado de la labor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mire 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. Pablo les dice a los corintios, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La labor del Espíritu Santo en estas personas, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y a veces venimos a Dios nada más con esa tristeza del mundo, ¿verdad?, para pedirle a Dios que nos ayude. Es la verdadera conversión, la verdadera humillación de un corazón que viene buscando a Dios, que viene siendo derramado delante de Dios, es la labor del Espíritu Santo, hermano. No nos sale así nada más. Entonces hay que tener una buena comunión con el Espíritu Santo y hay que, hermanos, realmente sentir pesar, dolor cuando estamos pecando contra Dios. Nuestro problema es que creemos que nuestros pecados son muy livianos y los del vecino son muy malos. Oh, mis pecados, no pasa nada, ¿verdad? Sí. Yo puedo ser chismoso y, no, pero el vecino es drogadicto. Sí. Deja al vecino en paz y preocúpate por tu pecado. Deja al hermano a un lado, déjalo en paz y tú preocúpate por tu problema y que sea arreglado con Dios. ¿Se da cuenta que somos muy dados a criticar a los demás? ¿Sí? ¿Cuándo se ha criticado usted solo? A veces mi esposa y yo hacemos un ejercicio
Yo digo que es un ejercicio, ¿verdad? Empezamos haciendo esto jugando, pero de vez en cuando, ¿verdad?, platicamos de nosotros. Oye, ¿qué te parece el pastor de ahí de la iglesia bautista? Ay, me cae re gordo el pastor, porque es bien así, 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 ¿verdad? Y empezamos a criticarnos mutuamente, ¿verdad? ¿Y qué te parece la esposa del pastor? Una señora engreída y no sé qué. Empezamos a ¿verdad? Sí, y empezamos a decirnos nosotros mismos, ¿sí? Porque la verdad es que así debe ser. Si veo que la hermana o el hermano tienen un problema, pues tratar de ayudarles y orar por ellos, pero nunca andarlos exhibiendo y poniendo, criticando. Pero nos gusta ese asunto. Eso nos atrae más que nosotros reconocer nuestros propios pecados. Y luego buscamos a uno peor, ¿verdad? O buscamos a alguien que tenga un reconocimiento para decir, mira, ¿y él? Para nosotros entonces autosatisfacernos y decir, pues yo estoy bien, si él es diácono, o mira, él predica, o mira, él va y gana almas, y mira lo que anda haciendo, o mira el pastor y lo que anda haciendo. Entonces, eso no es otra cosa más que buscar un pretexto para nosotros aliviar ese asunto. Y entonces, si nosotros continuamos así, nunca vamos a venir a Dios doblegados por un verdadero y auténtico dolor por haber pecado contra Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es también la conciencia plena del pecado. ¿Usted pecó hoy? ¿Sabe de qué pecó? ¿Ya se arrepintió? Mire, por muy liviano que usted cree, es que me aventé una mentirita blanca, por muy liviano que usted cree, usted ofendió a Dios, al creador del universo, lo ofendió. Los demonios se doblegaban delante del Señor Jesucristo y se humillaban y le decían, los demonios, fíjense, lo que tenemos como la máxima expresión de maldad, ellos se humillaban delante del Señor Jesucristo y decían, no nos tortures, por favor. El día la sanación de aquel del endemoniado de Gadara, ¿verdad? Se humillaban, por favor, no nos mandes todavía, no nos tormentes, mándanos, déjanos llegar, déjanos permiso, le dijeron, de ir a los puercos y meternos a los puercos. Y el Señor les dijo, ok, vayan. Pero nosotros, hermano, nosotros somos más altaneros que eso. Nosotros somos más soberbios que eso. Cuando nos hemos acordado de que pecamos, ni siquiera estamos con plena conciencia de que ofendimos a Dios. Necesitamos darnos cuenta del engaño del pecado y debemos entender el dolor que el pecado causa. Primeramente a Dios, después a mí y también a las personas que están a mi alrededor, sea cual sea, hermano. Necesitamos entender que no hay pecados grandes y pequeños, todos son pecados delante de Dios. Si tú vas y te tomas una cerveza, es lo mismo que tú estás matando a alguien. Delante de Dios es lo mismo, es el mismo pecado. Eres un horrible pecador, terrible. Eres lo peor. ¡Ay! Si tú dices groserías, algo que para ti es algo podría ser muy normal, todo lo dice. Estás ofendiendo terriblemente a Dios.
Y necesitamos darle ese, a lo que nosotros decimos pecados pequeños, darles la magnitud que tienen realmente. Solo de esa manera, hermanos, nosotros vamos a irnos apartando del pecado. Tú no te quieres meter donde tú miras peligro, ¿o sí? Si una máquina de esas que aplastan los carros y trituran carros está trabajando y alguien te dice, oye, métete ahí para que saques una cartera, la cartera tiene dinero, sácala, se me quedó en el carro, métete y sácala. Tú vas a decir, no me meto porque mi vida está en juego. Que la cartera se quede ahí, no me importa. ¿Qué tanto podría traer esa cartera que valga más que mi vida? No, ahí hay peligro, yo no me meto. ¿Por qué no lo harías? Porque estás viendo que el peligro es muy grande. ¿Sí me explico? Pero si tú le empiezas a minimizar el pecado y empiezas a pensar, todo lo hacen, no pasa nada, hombre, ¿a qué tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, tú no vas a creer que eso que es pecado es realmente peligroso para tu vida. No vas a creer, no te vas a convencer de que es realmente peligroso para tu vida. ¿Sería peligroso para un hombre casado coquetear con otra mujer? ¿Sí o no? Sí. Hay gente que no piensa que es tan peligroso. ¿Qué tiene? Y sacan la banderita y dicen, ¿qué tiene de malo? Pues es que tal vez no has pecado todavía, pero es muy peligroso donde estás. La muerte está acechando ahí. El pecado está acechando. Y el pecado, una vez concebido, da a luz muerte. Se trata, hermanos, de entender qué tan feo y qué tan terrible, qué horrible es el pecado. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, y por, vamos a decirlo así, llegaste a pecar, se te salió una mentira, vamos a decir, y pecaste. Si tú tienes un alto concepto del pecado, entonces te aseguro que vas a venir con lágrimas delante de Dios a pedirle perdón. Pero si no es tan grave, porque ya lo has hecho antes y no ha pasado nada, nadie te ha descubierto en tu mentira, nadie te ha descubierto según tú en lo que tú andas haciendo por allá. Hey, Dios te está mirando, Dios sí sabe. Dios sabe quién va y se mete al casino. Dios sabe qué amistades tienes. Dios sabe todo. Él no lo podemos engañar. Y Él tiene cuenta de todo lo que hacemos. Recuerde que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta. También dice que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta. Hay dolor en Dios, hermanos, cuando pecamos. A Dios le duele. Como el padre que ve que el hijo se está desviando. Y le duele. Y nos mira, pero no interviene. A menos que le pedamos que intervenga, que nos ayude. Pero el día que Adán y Eva decidieron pecar contra Él, mire, ¿qué tan grave podría haber sido desde esa perspectiva?
haberse comido una frutita que Dios había dicho que no la tocara, que no la comiera. ¿Qué tan grave es eso para usted? Donde está la gravedad, hermanos, es en la desobediencia, ¿verdad? Ahora, ¿Dios estaba mirando? ¿Por qué no intervino? Porque lo dejó ser. ¿Por qué Dios no interviene cuando tú y yo pecamos? Porque nos deja ser. No pienses que cuando tú estés ahí para pecar, ahora si tú le pides ayuda a Dios, Dios te va a dar una puerta para salir. Dios te va a dar una puerta para que salgas por ahí. Pero si no le pides ayuda a Dios, si ignoras que Dios está mirando, entonces vas a pecar y Dios te va a estar mirando. Hermano, a Pedro el Señor se lo dijo. Ay, Pedro. Antes, ya el Señor le había dicho a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no le dijo el Señor: pero yo decidí que no te iba a soltar. No le dijo eso. Dijo: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y luego Pedro viene y hace lo que ya todos sabemos: negar al Señor. Y no lo negó así nada más, no lo conozco. Mintió y dijo groserías, etcétera, etcétera. Como muchas veces los cristianos hacen. El pecado, hermanos, en una persona afecta a muchos. ¿Por qué el pueblo de Dios ya no llora por su pecado? Ay, pastor, usted no sabe. ¿Le digo algo? Sí sé. ¿Sabes por qué sé? Porque miro cómo estás viviendo. Adulterios, fornicaciones, inmundicia, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los tales no heredarán el reino de los cielos. Sí sé. Sí sé, porque miro tu poca productividad para Dios. El que está bien con Dios quiere servirle a Dios. El que tiene buena comunión con Dios busca agradar a Dios. Pero el que está cubriendo sus pecados, ¿no dice Proverbios 28:13 que el que encubra sus pecados no prosperará? Por eso, porque veo que no estás prosperando espiritualmente, me doy cuenta de que hay problemas de pecado. En todos, no sé cuáles son, pero sí sé que hay pecado. Hay algunos que maldicen, diciendo groserías a diestra y siniestra. Otros que andan en el chisme. Otros en adulterio. Otros en fornicación. ¿Piensas que Dios no le duele? ¿Piensas que no estás ofendiendo a Dios?
Es que es mi vida. Está bien, díselo a Dios. Ten el valor de decirle: Dios, ya no quiero nada. Yo voy a hacer mi vida. Te aseguro que Dios no te va a decir ni está bien ni nada, simplemente no va a actuar. No te va a dejar, o te va a dejar ser. Lo que no termino de explicarme, hermanos, es que si hemos decidido aceptar a Cristo y abrazar su causa, andemos jugando y coqueteando con el pecado. ¿Por qué? Yo sé el pecado de muchos de ustedes, que ustedes piensan que yo no lo sé. Hay gente que me encuentro en la calle que los conoce y me dicen. Y a veces tengo que agachar la cabeza y me da vergüenza. Oiga, que vimos a tal hermana allá. Oiga, que vimos a tal hermano haciendo esto, que andaba en la playa. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es su vida de ellos. Yo estoy predicando que deben de apartarse del pecado. Pero no quieren. Quieren seguir creyendo que así como viven está bien. Pues ánimo, échenle ganas. Ay, ¿a mí por qué no me ponen de maestro? ¿A mí por qué no me ponen de maestra? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Dios está mirando tu manera de vivir. Buenas tardes, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Dios ya no llora por su pecado? Y tengo algunas respuestas. ¿Será porque no hay conciencia de pecado? ¿No entiendes todavía lo que el pecado hace en tu vida? ¿Cómo te está destruyendo tu vida? ¿No entiendes? ¿Será porque nada de la Biblia aplica a nosotros? Cada semana venimos 2 veces, cuando menos 2 veces a la iglesia, si bien te va, y se predica y se habla, se trae a la luz una circunstancia en nuestra vida, un pecado en nuestra vida. No hay ni una sola lágrima derramada en el altar. ¿Sabe por qué? Porque queremos aparentar que nada aplica a nosotros. Todo está bien conmigo, no pasa nada. Es más, levánteme de la banca si puede. Si ya es un problema venir al altar, mucho menos con un corazón dispuesto a arrepentirse sinceramente. Pues es que yo cuando llego a la casa yo ya me arrepiento. ¿De veras? ¿De veras? Yo lo intenté muchas veces y yo no pude hacer eso. Entonces tu vida debería estar bien con Dios, pero no es así. Entonces a mí me dice que no es cierto. Tú te vas a tu casa y te olvidas del mensaje, te olvidas de todo lo que Dios estaba tratando de decir y te pones a hacer otra cosa. Hermano, Dios es bueno. Mire, a duras penas salió un amén. Amén. Hermanos, Dios es bueno. Ya están despertando. Dios es misericordioso. Amén. Dios es paciente. Amén. Él lo ve todo.
Lo sabe todo. Hermano, Dios puede ayudarme con mi pecado. Dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare y se arrepintieran, reconocieran su pecado, entonces, dice, yo los oiré desde los cielos y les ayudaré. ¿Qué es la única razón por la cual Dios no ande con nosotros? ¿Cuál es la única razón por la cual Dios no ande con nosotros? El pecado. El pecado. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Le digo, Dios no está impresionado porque pecamos, sino porque tratamos de aparentar, y aún delante de Dios, que no está pasando nada. Ya te miraron en la calle, ya te miraron con tus amigos, ya te miraron donde andas, en tu trabajo, ya. Pero sobre todo, te miró Dios. ¿Será la dureza del corazón lo que no nos permite venir adelante de Dios y derramar nuestro corazón? Mire lo que dice Hebreos capítulo 3. ¿Acaso será la dureza de nuestro corazón? Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña, y cuando tú empiezas a abrazar el pecado y empiezas a pensar, no, pues mi pecado no es tan grande como el de otros. Oh, pues es que yo soy la víctima, tengo necesidad. Oh, pues es que me encontré un vinito ahí, me lo eché, pues, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y empezamos nosotros a abrazar nuestro pecado. ¿Sabe qué empieza a pasar el corazón? Endurecerse. Le encontramos muy fácilmente cómo tapar el pecado, cómo disfrazar el pecado. Nos aventamos un chisme y luego decimos, no, es que yo pensé. Ya le destruiste la vida a medio mundo y, es que yo pensé. Pasó. Es que yo creí. O sea que no tenías ni siquiera tenías los argumentos completos. No, pues es que yo me imaginé. Y le echaste a perder la vida a alguien. Wow. Tremendo, ¿eh? Es que como los miré, pues yo pensé que ya andaban. ¿Será por la poca atención, hermanos, que ponemos a la voz de Dios? Ahí mismo en Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel provocó a Dios. Hermanos, después de ver los milagros de Dios, todavía esta gente se ponía a hablar en contra de Dios, a murmurar contra Dios, a murmurar contra el siervo de Dios, contra Moisés. Después de que estaban recibiendo maná del cielo, la comida, no tenían que ir a trabajar ni nada, no tenían que sembrar la tierra, nada más, tenían que salir por la mañana y agarrar los kilos que necesitaban para comer durante todo el día. Y lo que no se comían,
se engusanaba y se perdía. Llegaba el viernes y entonces el viernes tenían permiso para agarrar una doble porción porque iban a comer, el sábado no iba a llover comida. Y luego estaban ahí frente al mar y venían los ¿cómo se llaman? Los egipcios, tras el ejército más poderoso que había en la tierra en ese momento, venía a acabar con ellos, a llevar los esclavos otra vez. Y Dios les abrió el mar. Y pasaron por el mar en seco. A los lados estaban las paredes de agua, donde Dios estaba deteniendo las aguas para que ellos pasaran. Dijo uno que no creía en los milagros de Dios, dijo, una niña, era una maestra, y le dijo, no, pues eso no puede ser posible. Dijo, es que el mar estaba muy bajito, dice. Muy bajito, dice, estaba tan bajito. Y dice la niña, profe, pues más creo en los milagros de Dios. ¿Por qué? Le dice, porque entonces, ¿cómo se ahogaron los egipcios? Dice, en un charquito de agua. Cayó, hermanos, luego el agua y todo el ejército de Faraón murió ahí. Dios protegiendo a su pueblo, y aún así murmuraban, y aún así hacían lo malo, al grado de que Dios tenía que mandar serpientes y tenía que mandar castigos para que se arrepintiesen. Yo le pregunto esta tarde, ¿qué cosa terrible Dios tiene que traer a tu vida para que entonces puedas buscar en tu corazón y arrepentirte? ¿Qué plaga Dios tiene que traer a tu vida para que tú digas, ah, caray? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado delante de Dios? Lloramos por muchas circunstancias. Nos sentamos a ver la tele, ¿verdad? Y ¿qué tienen? Lo van a matar. Y ahí estamos llorando, ¿no? Ustedes que acostumbran a ver la novela, ¿verdad? Novela, dice, que no la veas, pero usted está terco mirándola. Sí. Y a veces leemos un libro, ¿verdad? Y estamos ahí leyendo el libro. Es que está bien suave, está bien interesante. Y por tu pecado, cuando lloras. Esa es la historia más triste del ser humano. Esa es la historia más triste del ser humano, cuando lloras por tu pecado. Quizás, hermano, sea por la ausencia del Espíritu Santo. No hay nadie dentro de ti que te empuje a arrepentirte. Yo he visto a muchos que cuando cometen una situación o son sorprendidos en una situación, son capaces de llorar, pero no están arrepentidos sinceramente. ¿Será porque el Espíritu Santo no te trae esa carga y ese dolor por haber pecado contra Dios? Hace mucho tiempo que en esta iglesia ya no se ponen Kleenex, porque nadie los ocupa. Antes hasta tenían creo que era de este color, sí, una clinera que hay, porque había gente que pasaba tiempo ahí en el altar llorando por su pecado. Pero los tiempos han cambiado, hermano.
y han cambiado para mal. Ahora queremos aparentar que todo está bien. ¿Qué sucederá si seguimos igual? Pues ya leímos que el corazón se va a endurecer. Y podremos terminar apartándonos de Dios. ¿Sabe que Cristo lloró? Él no lloró por su pecado, pero Cristo lloró. Y es el hombre de hombres, el varón de varones, el rey de reyes. Y él tuvo una carga en su corazón y lloró. Dice que lloró por Jerusalén. ¿Sabe que Pedro lloró? Acabamos de leer que Pedro lloró. Ese hombre rudo, el pescador, ¿verdad? Que luchaba con los peces allá en el alta mar. Pero cuando se dio cuenta que le había fallado a Dios, Pedro lloró. David, ese hombre que venció al gigante y era un tremendo guerrero, David lloró. Y lloró por su pecado. Y todos estos siervos de Dios y muchos otros en las Escrituras nos hablan de que lloraron delante de Dios. Solo tú y yo queremos guardar las apariencias. Solo tú y yo, todo está bien. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pecado? ¿Qué es? Pues ofender a Dios. Pues a lo mejor este grupo de aquí, quién sabe, o este grupo de acá, o allá, o aquellos. ¿Yo? No, yo creo que no. Entonces ya Dios ya te hizo, ya terminó contigo. Vamos a ir a Proverbios. Y ahí vamos a terminar, hermanos. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú tienes dos opciones aquí: confesar tu pecado o seguir viviendo como que nada pasó, como que nada está pasando. El pecado, hermanos, no solamente afecta en cuanto a mi comunión con Dios, pero afecta a mi familia. La gente que me rodea, la gente que vive conmigo, es afectada por mi pecado. La gracia de Dios también es interrumpida a una familia o a una iglesia cuando hay pecado. Le dije que era lo último, ¿verdad? Ya ven, ya estoy pecando. Santiago, capítulo 5. Espérenme, ya estoy ahí, nomás déjenme. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que está bien con Dios. La oración eficaz del justo puede mucho.
Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y mientras el piano esté tocando, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre lo que acabamos de escuchar. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, no importa cuántos años tenga aquí en la iglesia, pero si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, si usted muere esta noche, usted va a ir al infierno. No hay otro camino para ir a la gloria. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera. No hay, es que yo voy a la iglesia. No hay, es que, pues, yo me porto bien. Hay unos que dicen: yo ya me bauticé. No hay otro camino. Porque no hay otro mediador entre el hombre y Dios sino Jesucristo. Y el único camino para la vida eterna es Cristo. Si usted no ha aceptado a Cristo realmente, con un sincero arrepentimiento de su pecado, usted, si muere esta tarde, yo no lo deseo, pero si usted muere esta tarde, usted va a ir al infierno. Eso tiene que usted entenderlo. Usted está decidiendo entre el pecado y la gracia de Dios, y usted decide por el pecado. Por eso esta tarde, usando las palabras de Cristo en Apocalipsis, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a su corazón. Pero usted tiene que reconocer primero que ha pecado contra Dios. Y tiene que reconocerlo no delante de los hombres necesariamente, pero delante de Dios, y pedirle a Dios que le perdone sus pecados. Y una vez que su corazón ha sido limpio, entonces abrir la puerta de su corazón para que Cristo pueda vivir ahí. No esperemos que Cristo viva cuando estamos compartiendo la casa con pecado. Donde queremos que Cristo viva y queremos que Cristo nos bendiga, pero lo estamos compartiendo con el pecado. No se puede, hermanos. Simplemente Cristo dice: sigue adelante, yo no voy a actuar. Y esta tarde tenemos la invitación. Cristo, el deseo de Dios, el deseo de Cristo es habitar en tu corazón, guiarte desde adentro de tu corazón, darte las fuerzas y la sabiduría para que dejes el pecado. Pero tendrás que tomar la decisión de aceptar a Cristo o no. Por eso esta tarde le invito. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, que quiera invitar a Cristo a su corazón? Simplemente levánteme su mano, quiero orar por usted. Y también Dios le bendiga. Y también quiero que alguien se acerque en privado. Hermana Mónica, ayúdenme por favor. Vaya con la hermana Mónica, por favor, y en privado le va a guiar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no le estamos hablando a los visitantes, simplemente le estamos haciendo esta invitación a quien no tiene a Cristo en su corazón, a quien sabe que si muere esta tarde va a ir al infierno, y no queremos eso. ¿Habrá alguien más que dijera esta tarde: pastor, por favor, oren por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero ya me cansé de estar jugando con el pecado, yo quiero invitar a Cristo a mi corazón? ¿Habrá alguien así? Solamente levánteme su mano muy alto y dígame: yo quiero aceptar a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, Dios te bendiga, amigo. Hermanos santos, ayúdenme por favor. Párate, amigo, ven con él. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Cuándo vas a empezar a derramar lágrimas por tu pecado? Es horrible.
Aunque tú creas que no es tan malo porque los demás lo hacen, delante de Dios es horrible. Es horrible porque hay separación entre el pecador y Dios. Hay muerte. Es horrible porque te va a traer llanto. A la larga, lo que tú siembras, eso vas a cegar. Si tú estás sembrando pecado en tu vida, eso vas a cosechar. Si estás sembrando cosas malas en tu vida, eso exactamente vas a cosechar. Por eso es horrible el pecado. ¿Habrá alguien más? Solamente levánteme su mano alto. Dios te bendiga, amigo. Ponte de pie, por favor. Hermano Irving, ¿dónde estás? Venga. ¿Habrá alguien más? Ve. ¿Habrá alguien más? ¿Tú crees que tu pecado no es tan malo? Está produciendo muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Unas manos se han levantado para decir: yo quiero aceptar a Cristo. Tal vez damos por hecho que todos son salvos, pero no podemos hacer eso. ¿Habrá alguien más esta tarde que dijera: pastor, por favor, yo también quiero aceptar a Cristo esta tarde? Yo creo que yo no lo he aceptado. Recuerde lo que oímos esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos unas nuevas costumbres, tenemos una nueva mente, la mente de Cristo. Ahora pensamos como Cristo piensa. Tenemos una nueva fe. Tenemos una nueva manera de vivir, como Cristo nos dice que vivamos. ¿Habrá alguien más esta tarde? Hermanos, estén orando. Hay algunas personas, niños, que salieron para aceptar a Cristo. Yo no tomo en poco que levanten la mano y le pidan a Cristo que venga a su corazón. Al contrario, me gozo. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dijera esta tarde: yo no he recibido a Cristo, pastor, oren por mí, necesito a Cristo. ¿Habrá alguien más? Quizás Dios está atacando tu corazón. Estás terco o terca, no queriendo que Cristo, no, es que todo está bien en mi vida. No, todo está bien. Dios sabe que no, y eso es lo que importa. No importa que yo sepa que no está bien. No importa que los demás sepan que no está bien. Lo que importa es que Dios sabe que no está bien. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y la oración de fe la oración del justo puede mucho. La última invitación esta tarde, quizás sea tu última oportunidad. Quizás esta noche Cristo venga, o quizás esta noche tengas que morir. Había un hombre que decía: oh, tengo muchas ganancias, tengo muchos granos, ¿qué voy a hacer? Dijo, voy a hacer los graneros más grandes. Pero había una voz del cielo que decía: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Quizás esta noche vengan por tu alma. Mueren los pequeños, los bebés, los niños, los infantes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos estamos propensos a morir en cualquier momento. Y qué vergüenza llegar a la presencia de Cristo
con pecado. ¿Habrá alguien más que esta tarde dijera: pastor, oren por mí, aquí quiebro mi corazón para Cristo? ¿Habrá alguien más? Es que ¿qué van a decir de mí? No importa lo que la gente diga de ti. Entiende que lo que importa es lo que Dios dice de ti. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Quiere invitar a Cristo a su corazón? Sí. Hermana Betty, ayúdeme ahí. ¿Habrá alguien más? El Señor está quebrantando corazones. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Habrá alguien más? ¿Dónde están las lágrimas de arrepentimiento? ¿Dónde? ¿Dónde están esas lágrimas, hermanos? Somos terribles pecadores. Ofendemos continuamente a Dios. Pídele al Señor que le conceda derramar lágrimas de lo profundo de su corazón, para que su corazón no se seque. El Señor tenía un plan con esas lágrimas que salen de nuestros ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, hemos hecho la invitación y tú has tocado los corazones que tú has querido. Para ti es la honra y la gloria, mi Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo que llegué a pensar que iba a ser un pequeño estudio, lo convertiste, Señor, en un mensaje de salvación. Tuya es la honra y la gloria, Padre. Gracias por ser es un privilegio para mí, Señor, ser tu siervo. Ayuda a cada uno, Señor, que está tomando esa decisión. Los niños, Señor, te doy gracias por ellos. Gloria a tu nombre, Señor. Las hermanas, Señor, las personas, las mujeres, todos los que han salido, Señor, te doy gracias. Obra en sus vidas, Señor. Ayuda a los consejeros con palabras sabias, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu les convenza de pecado, Señor. Se levanten de ahí, Señor, como nuevas criaturas, y que tú puedas ser honrado, Señor, y glorificado. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te amamos porque has sido muy paciente con nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que han endurecido su corazón, Señor, te pido que sigas teniendo misericordia. Ayúdales, Señor. Obra en sus vidas para que sus corazones sean quebrantados y rendidos a ti, Señor. Gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.